Venganza silenciosa. Mi jefe pensó que yo era un tonto, ahora su empresa no existe. Nunca pensé que terminaría escribiendo esto aquí, pero después de 3 meses de terapia y finalmente ver cómo las cenizas de mi antigua vida se asientan, creo que estoy listo. No soy el héroe de esta historia. De hecho, a veces me miro al espejo y me pregunto si soy el villano. Pero cuando la gente me pregunta si me arrepiento, mi respuesta siempre es la misma. Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Trabajé para Innova Logistics, nombre falso, obviamente durante 6 años. Entré como un chico de sistemas con hambre de aprender y terminé siendo el que mantenía viva la infraestructura de una empresa que movía millones en mercancía cada mes. Mi jefe, a quien llamaremos Roberto, era el tipo de hombre que te da una palmada en la espalda mientras te roba la cartera. Tenía ese carisma barato de vendedor de autos usados y una habilidad increíble para hacerte sentir que sus problemas eran tus problemas. Durante años, acepté turnos de 14 horas, llamadas a las 3 de la mañana porque un servidor en Singapur se había caído, y cancelé vacaciones familiares porque éramos un equipo y el equipo me necesitaba. Lo que no sabía es que, mientras yo me quemaba las pestañas, Roberto estaba usando mi trabajo para inflar sus bonos y comprarse un yate que nombró, irónicamente, Libertad. Todo estalló hace 6 meses. Mi madre enfermó. Nada grave al principio, pero necesitaba una cirugía de cadera y yo era su único apoyo. Fui a la oficina de Roberto, con el corazón en la mano, a pedir mis días de vacaciones acumulados. Tenía casi 40 días pendientes. Roberto ni siquiera levantó la vista de su iPad. Ahora, Julián, estamos en medio de la migración de la base de datos de clientes. Sabes que nadie más entiende ese código. Si te vas, la empresa pierde dinero. Si la empresa pierde dinero, todos perdemos. Le expliqué que era mi madre, que no podía posponerlo. Su respuesta fue lo que rompió algo dentro de mi cabeza. Mira, todos tenemos problemas. Mi perro murió el mes pasado, y aquí estuve al día siguiente. Prioridades, Julián. O estás con el equipo, o quizás no eres el ajuste cultural que necesitamos. Me despidió 2 días después. No por bajo rendimiento, sino por reestructuración. Lo hizo un viernes a las 4:55 p.m., por correo electrónico. Mientras yo estaba en el hospital esperando que mi madre saliera de quirófano, me cortaron el acceso a todo al instante. O eso pensaron ellos. Aquí es donde mi error casi lo arruina todo. En mi ataque de rabia, esa misma noche, intenté entrar al servidor principal desde la laptop de mi casa usando una VPN que yo mismo había configurado meses atrás y que Roberto no conocía. Quería borrarlo todo. Quería ver el mundo arder. Pero estaba tan cegado por el odio que olvidé un detalle básico: el registro de actividad de la puerta de enlace secundaria. En cuanto puse mi contraseña, recibí una notificación en mi teléfono. El sistema de alerta que yo mismo había programado envió un correo a la cuenta de administración general. Me quedé helado. Si Roberto o el nuevo chico de IT, un sobrino suyo que apenas sabía instalar Office, veían ese aviso, irían a la policía. Me dio un ataque de pánico. Empecé a sudar, el pecho me dolía. Estuve a punto de confesar, de llamar a Roberto y pedirle perdón. Pero el destino es extraño. Pasaron 10 minutos, luego 1 hora. Me di cuenta de que el nuevo experto era tan incompetente que probablemente había marcado ese correo como spam o ni siquiera sabía dónde revisar los logs. Esa fue mi primera lección. La incompetencia de tu enemigo es tu mejor arma. Decidí que borrar los archivos era demasiado simple y demasiado rastreable. Si quería justicia, tenía que ser algo que ellos mismos se causaran. Durante mi tiempo en la empresa, Roberto me obligó a crear un sistema de automatización para la facturación que bordeaba la ilegalidad. Era un gris contable que les permitía retrasar pagos a proveedores pequeños para ganar intereses en cuentas privadas. Yo lo odiaba, pero él me decía que así funcionaba el mundo real. No toqué nada del código principal. No borré un solo bit. Lo que hice fue mucho más sutil. Creé un script, un pequeño fragmento de código oculto dentro de la rutina de mantenimiento semanal. Lo llamé el fantasma. El fantasma no destruía nada.
Simplemente cambiaba una sola cifra en las órdenes de compra internacionales cada vez que el valor superaba los $50,000. No era un cambio aleatorio, cambiaba el código de moneda de USD a KW de dinar kuwaití. Para los que no saben de finanzas, el dinar kuwaití es una de las monedas más caras del mundo. $1 es apenas 0.30 dinares. El sistema enviaba la orden, el banco la procesaba automáticamente basándose en el código de moneda, y de repente, la empresa estaba comprometiendo 3 veces más dinero del que realmente tenía en sus fondos de maniobra. Pero aquí vino el segundo momento donde casi me atrapan. Un mes después de mi despido, recibí una llamada de un antiguo compañero, Marcos. Julián, la oficina es un caos. Roberto está paranoico. Dice que alguien hackeó el sistema porque las cuentas no cuadran. Van a traer a una empresa de ciberseguridad externa. Se me cayó el alma a los pies. Si traían a profesionales, encontrarían mi script en cuestión de horas. No dormí durante 3 días. Estaba convencido de que la policía llamaría a mi puerta en cualquier momento. Empecé a borrar mi rastro digital, a destruir discos duros. Me sentía como un criminal asqueroso. Mi madre me preguntaba qué me pasaba y yo solo podía llorar en silencio, en el baño. Sin embargo, la codicia de Roberto volvió a salvarme. La empresa de ciberseguridad le pidió $20,000 por una auditoría completa. Roberto, fiel a su estilo de tacaño extremo y convencido de que su sobrino podía arreglarlo, canceló la contratación. Pensó que eran simples errores de entrada de datos de los proveedores. Son errores humanos, no del sistema, le gritó a Marcos enfrente de todos. Esa fue la señal que necesitaba. Mi script seguía vivo. El clímax llegó en la temporada alta. Innova Logistics hizo pedidos masivos a fábricas en China y Vietnam. Millones de dólares en mercancía para la campaña de Navidad. Mi script se activó como una sinfonía de destrucción silenciosa. Debido a la diferencia de moneda y a los contratos de ejecución automática que Roberto había firmado para ahorrar tiempo, el banco de la empresa empezó a transferir fondos a una velocidad aterradora. Para cuando el departamento de contabilidad se dio cuenta de que su cuenta principal estaba en números rojos, ya era tarde. Habían sobregirado sus líneas de crédito por un margen que ni vendiendo el yate de Roberto 3 veces podrían cubrir. Los proveedores, al recibir más dinero del pactado por error en los tipos de cambio, congelaron los envíos por irregularidades financieras y posible lavado de dinero. La empresa se quedó sin flujo de caja, sin mercancía para Navidad y con una investigación abierta por el regulador bancario. Me enteré de todo por LinkedIn. Un post de un empleado quejándose de que no les habían pagado la quincena. Luego otro sobre la declaración de quiebra técnica. Fui a ver a Roberto un día antes de que cerraran la oficina definitivamente. No para burlarme, o de eso me decía a mí mismo, sino para cerrar el ciclo. Lo encontré cargando una caja, con sus cosas. Se veía viejo, acabado. Sus ojos estaban rojos. «¿Fuiste tú, verdad?», me preguntó. No había odio en su voz, solo una curiosidad rota. Me quedé callado, un momento. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que se me saldría por la boca. Tuve el impulso de confesar, de decirle que solo quería que me dejara cuidar a mi madre, pero recordé su cara cuando me dijo que sus prioridades eran más importantes que la salud de mi familia. «No sé de qué hablas, Roberto», le dije con la voz más plana que pude fingir. «Vine a ver si por fin me iban a pagar mi liquidación, pero veo que no queda nada». Él bajó la cabeza y siguió caminando hacia su auto. No era el yate, era un sedán viejo. El Libertad había sido embargado 2 semanas antes. Ahora estoy aquí, trabajando como consultor independiente. Mi madre está recuperada y camina sin dolor. Pero cada vez que escucho una notificación de correo electrónico en mi teléfono, mi cuerpo se tensa. Tengo pesadillas donde el FBI entra en mi casa. A veces me pregunto si destruir el sustento de 50 empleados por la arrogancia de un solo hombre fue lo correcto. Ellos perdieron sus empleos por mi culpa. Eso es algo que cargo conmigo todos los días. Logré mi venganza, pero el sabor no es tan dulce como dicen en las películas. Es amargo, metálico, y te deja un vacío en el estómago que ninguna cantidad de dinero puede llenar.
creen que fui demasiado lejos al afectar a todos los empleados solo para darle una lección a mi jefe, o el daño colateral es inevitable en este tipo de situaciones. A veces pienso que el sistema estaba tan podrido que tarde o temprano iba a caer, y yo solo fui el empujón que necesitaba. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Venganza silenciosa. Mi jefe pensó que yo era un tonto, ahora su empresa no existe. Txt.